Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Axel María García y en esta tarde me gustaría comentar sobre mi proyecto. El proyecto viene siendo cada vecinos más cercanos. Este, primeramente pido una disculpa de antemano ya que, bueno, debido a problemas de computadora, puede ver aquí la cámara me aparece en fondo negro. De iniciar video y me aparece así. Pero bueno, este, lo voy a dar así. Se escucha bien, eso espero. Bueno, sin más por una introducción, me gustaría comenzar a hablar sobre los cada vecinos más cercanos. Para comenzar, es la definición. Bueno, este algoritmo de cada vecinos más cercanos, o también conocido como KNN, es un clasificador de aprendizaje supervisado no paramétrico que utiliza la proximidad para hacer clasificaciones o predicciones sobre la agrupación de un punto de datos individual. Una vez comprendido lo que es este concepto de cada vecinos más cercanos, viene lo siguiente, que es calcular las métricas de distancia. Para esto viene siendo primero determinar las métricas de distancia. Y es que para poder determinar qué puntos de datos están más cerca de un punto de consulta determinado, será necesario calcular la distancia entre el punto de consulta y los otros puntos de datos. Y es que estas métricas nos ayudan a formar límites de decisión, que la función de este tipo viene siendo dividir los puntos de consulta en diferentes regiones. Después viene la distancia euclidiana. Esta distancia euclidiana es la medida de distancia que más se utiliza y está limitada a vectores de valor real. Este, Me tomé la libertad de poner aquí una fórmula que viene siendo de este tema. La fórmula de distancia euclidiana. Usando esta fórmula, lo que nos da a entender es que mide una línea recta entre el punto de consulta y el otro punto que se mide. Es decir, mide la línea recta que viene siendo el punto a consultar y en el otro que viene siendo el que se va a medir. Bueno, esta es lo que viene siendo la métrica de distancia euclidiana. La segunda distancia viene siendo distancia Manhattan. Esta también se conoce como distancia de taxi o distancia de cuadra de la ciudad, ya que comúnmente se visualiza como una cuadrícula, que esta se ilustra cómo se puede navegar de una dirección a otra a través de las calles de la ciudad. Una vez enterado de lo que viene siendo este concepto, se nos viene una fórmula, que es la que se muestra a continuación. Esta es la fórmula de distancia euclidiana, que viene siendo, pues, como ya lo habíamos comentado, perdón, la fórmula Manhattan, que aquí, como podemos ver, pues, es una métrica de distancia popular, que esta lo que hace es que mide el valor absoluto entre dos puntos. Después de esta fórmula viene siendo otra distancia que se llama distancia Minkowski. Esta medida de distancia es la forma generalizada de las métricas de distancia. El parámetro P en la fórmula que se dará a continuación, esta permite la creación de otras métricas de distancia. Y es que la distancia euclidiana se representa mediante esta fórmula cuando la letra P es igual a 2. Y la distancia Manhattan se detona como P igual a 1. Una vez puesto este concepto,
podemos entender un poco más a profundidad la fórmula que se muestra aquí. Esta es la fórmula de la estancia de Minkowski, como podemos ver a continuación. Y también hay otra distancia, que es la distancia de Hadmin. Esta técnica se usa típicamente con vectores booleanos o de cadena, que esta se utiliza a identificar los puntos donde los vectores no coinciden. Como resultado, también se le conoce como la métrica de superposición. Y esta, pues, se puede representar con la siguiente fórmula que se está poniendo a continuación. Esta es la fórmula de la distancia de Hadmin, como podemos ver. Bueno, una vez entrando en este tema, voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Aquí es acerca de, si tuviera las siguientes cadenas, la distancia de Hadmin sería 2, ya que solo dos de los valores difieren. En este caso, los dos valores que van a salir diferentes, ponemos aquí los ejemplos. Vector 1, que es 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y después viene el vector 2, en donde podemos ver aquí que todos los valores, bueno, la mayoría son los mismos, excepto 2, que son esos valores que van a diferir. En este caso no cuadran en los que están aquí resaltados en el cuadro azul. En el vector 1 viene siendo 1 y en el vector 2, 0. En la fila 3. Y también en la fila 7, que el vector 1 tiene de valor 1 y el vector 2 tiene valor 0. Así de que aquí este es un ejemplo, un pequeñito ejemplo de cómo en estas cadenas la distancia de Hadmin tiene dos valores que difieren. Después viene siendo otro tema que es calcular KNN, definiendo K. Y es que para entrar en retrospectiva, el valor K dentro de un algoritmo KNN, la función de esta es que define cuántos vecinos se verificarán para poder determinar la clasificación de un punto de consulta específico. Por ejemplo, si K es igual a 1, la distancia se asignará a la misma clase que su vecino más cercano. Definir K puede ser un método de equilibrio, ya que diferentes valores pueden llevar a un ajuste excesivo o insuficiente. Los valores más bajos de K pueden tener una varianza alta, pero también un sesgo bajo. Y esos valores más grandes de K pueden generar un sesgo alto y una varianza más baja. Así que podemos ver aquí que la elección de K va a depender en gran medida de los datos de entrada, ya que estos datos que tengan más valores, pues probablemente va a funcionar mejor con valores más altos de K. Para esto se recomienda tener un número impar para que K evite empates dentro de la clasificación. Y las tácticas de validación cruzada pueden ayudar a elegir la K óptima para el siguiente conjunto de datos. Ahora entramos con Python, que es cada vecinos más cercanos y Python. Para poder profundizar más esto, se aprende sobre el algoritmo KNN usando Python y Skrill. Aquí en pues viene siendo un pequeño código que es un ejemplo de cómo crear y predecir como un modelo KNN. Tenemos aquí cómo importar cleaner.neighbors y en el segundo es kneighbors classifier. Aquí en el model name viene siendo el clasificador de vecino más cercano, en donde aquí pues tenemos n vecinos, que es igual a 5, y p igual a 2, en donde aquí pues viene siendo este código pues es un ejemplo para poder predecir un modelo de un vecino más cercano. Que esto lo podemos hacer en Python, en diferentes tipos de aplicación como Visual Code, Visual Studio o en Jupyter Notebook.
Ahora bien, después de esto, uno se pregunta, ¿tiene ventajas, desventajas usar este tipo de algoritmo? Bueno, primero que nada vamos a hablar de las ventajas. Y una de ellas viene siendo que es fácil de implementar, dada la simplicidad y precisión del algoritmo. Esto da a entender que es uno de los primeros clasificadores de que aprenderá un nuevo científico de datos. El segundo es que se adapta fácilmente. En este caso se agregan nuevas muestras de entrenamiento. Y esto, pues, al momento de que estas se agregan, el algoritmo se ajusta para tener en cuenta cualquier dato que sea nuevo, ya que todos esos datos de entrenamiento se almacenan en la memoria. Y el tercero viene siendo pocos hiperparámetros. Y es que KNN solo requiere un valor K y una métrica de distancia. Esto viene siendo que es pues baja en comparación con otros algoritmos de Machine Learning. Una vez comentando las ventajas, también pues como todo tipo tienes. La primera es que no escala bien. Esto significa que ocupa más memoria y almacenamiento de datos en comparación con otros clasificadores. Y es que a la vez esto puede ser un poco costoso, desde una perspectiva ya sea de dinero, de tiempo. Y es que más memoria y almacenamiento va a aumentar los gastos comerciales y más datos pueden tardar más en procesarse. El segundo viene siendo la maldición de la dimensionalidad. Esta tiende a ser víctima de la maldición de la dimensionalidad. Es decir, que puede que no funcione bien con entradas de datos de alta dimensión. Esto pues se le puede conocer como un fenómeno de pico, que este da a entender que después que el algoritmo alcanza una cantidad óptima de funciones, esas funciones adicionales aumentan la cantidad de errores. Así de que esa es una pequeña desventaja que puede ocurrir. Y la tercera es propenso al sobreajuste. Esto es debido a la maldición de la dimensionalidad, como comentamos al principio. Y es que KNN también es más propenso al sobreajuste. Si bien se aprovechan las técnicas de selección de características y reducción de dimensionalidad, que para evitar que esto ocurra, el valor de K también puede afectar el comportamiento del modelo. Bueno, estas son algunas desventajas que pues, se nos muestran acerca de. También me gustaría poner a continuación un pequeñito ejemplo que viene siendo aquí sobre Jupyter Notebook, en donde aquí viene siendo un pequeñito ejemplo de cómo poder usar K vecinos más cercanos, o KNN. Por ejemplo, aquí en grabé un pequeñito video en donde aquí se una serie de datos en donde el objetivo de este código viene siendo poder identificar el peso y estatura. En este caso tenemos aquí una variante de números, una clasificación, en donde aquí usaremos como ejemplo a 4 hombres, 5 mujeres. Aquí es donde aparece el título, que es peso y altura, clasificando por sexo. Altura en centímetros y peso en. Para eso se tiene que importar primero NumPy y después Matplotlib, que vienen siendo aquí unas librerías. Después de esto, pues aquí se nos muestra el seguimiento de cómo llevar a cabo este pequeño trabajo. En donde aquí, pues lo único que se nos va a pedir va a ser un pequeño cuadro, que es esta a continuación.
En este caso aquí habla el tema peso y altura clasificando por sexo. Y aquí se nos muestra este un pequeño cuadro con sus respectivos pesos en kilogramos y alturas en centímetros. En donde aquí las X vienen siendo el sexo masculino, el hombre. Y las 5 que están aquí abajo vienen siendo las mujeres. Y una vez terminado de hacer este pequeño código, se nos debe de lanzar el resultado. Primero, más que nada, se nos debe de mencionar aquí si tenemos algún error, cosa que aquí no aparece. Por ejemplo, de esta tablita hay una variante que es falsa. Y aquí nos arroja al momento de correr el programa el resultado. Y una vez de poner índice vecino, debemos de poner distancia punto árboles, que es para que el género vecino, que es este 27. Y en este caso, pues, dado hombre, mujer, mujer, que vienen siendo aquí tres sujetos que nos muestran y que uno de ellos va a ser el que va a arrojar el resultado. Y como resultado nos da a que viene siendo mujer. Este es un pequeñito ejemplo que se nos muestra cómo funciona el KNN, o mejor conocido, K vecinos más cercanos. Ujú. Bueno, ya cierro esto. Ahora bien, una vez terminado de este tema, pues hay una conclusión, ¿verdad? Y es que la conclusión a este algoritmo viene siendo que este método, pues podría decirse que es muy sencillo y que puede dar excelentes resultados utilizando datos con pocas dimensiones. Y es que para evitar la maldición de la dimensión, se pueden usar técnicas de extracción de características para reducir dimensión y poder usar la técnica sin problema. Adicionalmente, existen variaciones del algoritmo en el que a cada vecino se le asigna un peso o en el que se reduce el conjunto de datos. Pero a mi criterio, pues puede decirse de que es un buen algoritmo. Ya vimos aquí las ventajas, es fácil de implementar, se adapta fácilmente, pocos hiperparámetros. La única desventaja viene siendo que a veces no puede escalar bien, ya de que ocupa más memoria o que pues suele tender a la maldición de la dimensionalidad, que como lo habíamos mencionado, pues viene siendo que a veces puede no funcionar bien con entradas de datos de alta dimensión. Y también pues, bueno, no es un problema tan preocupante. Sino como aquí lo vimos en las ventajas, pues es fácil de implementar. Es un algoritmo interesante que, para mi gusto, pues decidí hablar un poco en retrospectiva de este tema, ya de que en este, pues ya se puede ver de que este, se pueden utilizar datos con pocas dimensiones y que, pues, sin duda alguna nos ayudan tanto para poder codificar bien, seguir seguir al tanto del Python, ya de que hoy en día se utiliza mucho en esta carrera, ¿verdad? Así de que podemos ver de que también se aprende el machine learning, que es una técnica muy importante en este tema. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, profesor. Espero de que sí se haya escuchado, he tratado de comprenderlo. Espero no se haya escuchado alguna interferencia, ya de que ha habido mucho ruido aquí. Y pues eso sería todo. Nos vemos.